Bueno, muy bien. Vamos a empezar con la clase de hoy. Allí hay un anuncio, he tenido algunas comunicaciones de algunos compañeros, compañeras que no pudieron hacer el control de lectura, y entonces allí les informé que les tomo igualmente ese control hoy, a las 18:45 horas, a las 19:45, ¿sí? Ya está programado ahí para que lo hagan por la cátedra virtual. Bueno, vamos a empezar con el tema de hoy, que es un tema extenso por el contenido que tiene, y, y, y como es extenso, entonces en ese sentido siempre estoy alentando a que ustedes enciendan sus cámaras. En serio, es muy importante verles y tener así esta ida y vuelta con quienes tengan la posibilidad, ¿no? Efectivamente, de encender la cámara, de que lo hagan, porque la clase se hace mucho más llevadera, pero muchísimo más llevadera. Así que les agradezco a Iván, a Janina, a Roberto, a Silvia, por tener la deferencia de encender entonces sus cámaras. La clase de hoy es sobre el Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos, y vamos a ver qué significa todo esto, ¿no? En los encuentros anteriores estuvimos abordando en la primera clase una definición de lo que son los derechos humanos. En la segunda hablamos sobre los caracteres que tiene esta categoría jurídica de derechos. En la tercera clase hicimos referencia a cuáles son las obligaciones estatales, es decir, cuáles son las obligaciones que asumen los estados cada vez que se obligan, ¿verdad?, en relación a estos derechos. Ahora, esta clase y la que viene, lo que va a abordar es un tema un tanto complejo, porque naturalmente ustedes no tienen formación jurídica y tampoco nosotros tenemos la pretensión de que ustedes conozcan acabadamente cómo funciona el Sistema Universal de Protección, pero sí al menos que tengan presentes algunos lineamientos muy generales de cómo funciona esto, ¿verdad? ¿Qué quiero decir con esto? En la primera clase señalé que los derechos humanos constituyen un fenómeno jurídico, político, económico, social, cultural, de reciente aparición. Es decir, es relativamente nuevo, ¿verdad? Porque se puede decir que es a partir de 1945, en realidad, después de terminada la Segunda Guerra Mundial, con en principio un continente europeo devastado, hecho trizas en todos los aspectos, en sus aspectos institucionales, ciudades devastadas, población migrando de un lado para el otro, economías rotas, el mundo en una situación muy particular. Y entonces, a partir de que termina la Segunda Guerra Mundial, los estados de la comunidad internacional deciden establecer un nuevo orden internacional, constituir una nueva sociedad internacional, instaurar un nuevo modelo. Y eso finalmente sucedió. Hubo 51 estados que en junio de 1945 se reunieron en la ciudad de San Francisco, en Estados Unidos, y allí entonces los estados de la comunidad internacional adoptan la Carta de la Organización de Naciones Unidas. Se crea la Organización de Naciones Unidas. La Organización de Naciones Unidas es una organización internacional de estados de carácter universal, tiene vocación universal, que actualmente, ahora, agrupa a 193 estados de la comunidad internacional. Casi todos
están por fuera de la Organización de Naciones Unidas algunas islas muy pequeñas, digamos que no tienen mayor entidad, pero se puede decir que efectivamente todos los estados, todos los países existentes en el mundo son miembros de la Organización de Naciones Unidas. Y entonces, en el marco, en el seno de esta organización, que como les cuento, se crea en 1945, es que se desarrolla lo que se denomina un sistema universal de protección de derechos humanos. Y ese sistema universal de protección de derechos humanos es algo que denomina a, por un lado, un conjunto de tratados y de instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, que involucra también a órganos internacionales de protección de derechos y que prevé también procedimientos o mecanismos para hacer valer esos derechos reconocidos ante los órganos internacionales creados al efecto. Es decir, todo eso conforma lo que se denomina un sistema, ¿no? Un sistema, reitero, tiene un marco normativo, es decir, todo un conjunto de tratados, de instrumentos en donde se reconocen derechos, tienen órganos, es decir, personas, ¿verdad?, que integran órganos que van a obligar al Estado a hacer valer esos derechos reconocidos. Entonces, en el marco de la Organización de Naciones Unidas, repito, a partir de 1945, es que se empieza a gestar, se empieza a desarrollar esto que es el Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos. Y en ese sentido, este Sistema Universal va a tener como punto de arranque, como punto de inicio, la aprobación de un instrumento jurídico que es la Declaración Universal de Derechos Humanos. Esta Declaración Universal de Derechos Humanos, fíjense, se empieza a gestar, se empieza a, digamos, empieza a madurar esta idea unos años antes, a partir del año 1946, cuando a un grupo de personas que integraban un órgano que se llamaba la Comisión de Derechos Humanos, se les ocurrió que en Naciones Unidas, recientemente creada, se debía entonces aprobar un catálogo de derechos, particularidad, como algo innovador, novedoso, que iban a ser derechos a los que se les iba a denominar como derechos humanos y que tenían la particularidad de que iban a tener una aplicación universal. Por eso se habla de la Declaración Universal de Derechos Humanos. O sea, ¿qué implica que estos derechos sean de aplicación universal? Implica que, fíjense qué novedoso esto, nunca, hasta ese entonces, existían este tipo de derechos, ¿no? Derechos que le corresponden a todas las personas, independientemente del lugar donde vivan, independientemente de su edad, independientemente de su sexo, independientemente de su condición social, independientemente de su condición física, independientemente de cuál era su credo o es su credo religioso, independientemente de las ideas políticas que tenga. Entonces, fíjense, una declaración
de derechos a favor de las personas con independencia de dónde viva, ¿no? O sea, no importa si esa persona vivía en China, no importa si esa persona vivía en Estados Unidos, liberal, no importa si una persona vivía, qué sé yo, en un país de religión musulmana, no importa la edad, es decir, derechos que son de carácter universal, que son para todos y todas, independientemente de cualquier condición, sin importar también cuáles son las conductas, los comportamientos que hayan realizado, sin importar si gozan de libertad o están privados de libertad. Esta idea empezó a madurar y finalmente un órgano principal de la Organización de Naciones Unidas, que es la Asamblea General de Naciones Unidas. Tal vez ustedes habrán escuchado en esta semana y la anterior que este órgano de Naciones Unidas se reunió, ¿verdad? Hace poco estuvieron hablando los presidentes. Habrán visto en las noticias que los primeros mandatarios, jefes de Estado, primer ministro, estuvieron allí en la Asamblea General hablando, dando cuenta de cuál es la situación en cada uno de los, que como dije son 193. Entonces, allí la Asamblea de Naciones Unidas, 10 de diciembre de 1948, aprueba la Declaración Universal de Derechos Humanos. Esa Declaración Universal de Derechos Humanos es un instrumento jurídico, que es una declaración nada más, en donde se conoce jurídicamente todo un conjunto de derechos a favor de todas las personas. Repito, todas las personas. ¿Qué derechos? Y bueno, estuvimos viendo, ¿no? El derecho a la vida, a la libertad, el derecho a la igualdad y no discriminación, el derecho a la libertad personal, el derecho a la educación, a la salud, es decir, derechos que no son otra cosa que mínimos indispensables que le van a permitir a las personas llevar adelante un proyecto de vida, pero no cualquier de vida, sino, como siempre decimos, un proyecto de vida en dignidad. Entonces, los estados de la comunidad internacional, que a ese entonces no eran del número que es ahora, eran menos, ¿no? Eran 51, deciden entonces aprobar esta declaración. Y fíjense, no hubo ningún estado que haya votado en contra de la aprobación de esta declaración. Eso fue muy importante. Es decir, que no haya habido votos en contra para su aprobación, daba cuenta de que había un consenso, ¿verdad? Había un acuerdo en la sociedad internacional, en la comunidad internacional de entonces, sobre la necesidad de que las personas sean titulares de esos derechos allí reconocidos. Entonces, se aprueba la Declaración Universal de Derechos Humanos. Así como se aprobó y fue muy auspicioso y hubo muchos estados que participaron, en Naciones Unidas dijeron, miren, vamos por un poquito más. Vamos ahora a tratar de que se apruebe, de que se adopte en Naciones Unidas un tratado de derechos humanos. La diferencia entre una declaración y un tratado es que un tratado sí obliga jurídicamente a los estados. Es algo obligatorio. En cambio, la declaración no. Y entonces,
se pusieron a trabajar en la redacción de un tratado de derechos humanos. Pero ¿qué fue lo que pasó? Sobrevino la década del 50, todo 1950, empezó lo que se denomina la Guerra Fría, ¿no? La Guerra Fría no fue otra cosa que el enfrentamiento de dos posiciones ideológicas en el mundo, en donde por un lado estaban los estados occidentales, con Estados Unidos a la cabeza, que levantaban las banderas de la libertad y que estaban a favor del reconocimiento jurídico solo de derechos de orden civil y político. Y del otro lado teníamos a todo un grupo muy grande también de estados que estaban alineados con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, que tenían obviamente una visión del mundo muy diferente, porque obviamente lo que proclamaban como sistema de gobierno era el comunismo, la propiedad colectiva de la tierra, la intervención del Estado en todos los aspectos de las personas. Dos formas opuestas de ver el mundo. Y eso en la década del 50 impidió que en Naciones Unidas entonces se logre consenso para adoptar en un solo tratado derechos que son de orden civil y político y otros que son de orden económico y cultural. Y entonces no se avanzaba, hasta que finalmente, en el año 1966, se adoptó una decisión muy inteligente, ¿no? ¿En qué consistió esa decisión? En que finalmente en Naciones Unidas, con buen criterio, lo que se estableció es la decisión de adoptar dos tratados. Uno, que reconozca jurídicamente derechos de orden civil y político, otro tratado que reconozca derechos de orden económico, social y cultural. Y así pasó. El 16 de diciembre de 1966, la Asamblea General adoptó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y inmediatamente el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Hablemos del primero, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El pacto es un tratado. Ya, estos tratados sí ya obligan jurídicamente a los estados. O sea, acá los estados tienen ya, asumen la obligación jurídica internacional de respetar y de garantizar estos derechos, ¿no? El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos es un tratado que en nuestro sistema jurídico tiene la misma jerarquía que la Constitución Nacional. Así ha sido reconocido por la reforma constitucional que tuvo lugar en el año 1994 y en donde a este tratado y a otros, junto con también la Declaración Universal de la que estuvimos hablando, se le reconoce la misma jerarquía que la Constitución Nacional. Es decir, es un tratado con jerarquía constitucional. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, como su nombre indica, es un tratado que reconoce jurídicamente derechos que son de orden preferentemente civil y políticos, ¿no? Tiene una gran aceptación en la actualidad en la comunidad internacional porque, fíjense, ha sido ratificado, es decir, se han obligado por ese tratado 173 estados.
De los 193 que tiene Naciones Unidas, hay 193 que se han obligado por este pacto internacional de derechos civiles y políticos. El pacto hace un reconocimiento entonces de diversos derechos. Así, por ejemplo, en el artículo 6 se reconoce que toda persona tiene el derecho a la vida, y como toda persona tiene derecho a la vida, bueno, nadie puede ser privado de su vida arbitrariamente. Y esta es una obligación que pesa sobre el Estado. Es decir, el Estado no puede lisa y llanamente privar de la vida de manera arbitraria a una persona. ¿Sí? Por Perdón, ejemplo. profesor. Sí. Franco Rivadeneira no se puede conectar. Dice que le da como tildada a la página. Mire, no sé qué decirle. ¿No? Toqué algo y por suerte eliminé la sala de espera y ahora ustedes se han podido conectar ya directamente y yo no tengo que estar cortando la clase. No sé qué decirle, le soy sincera. Bueno, pero el acceso es libre. Ahora, me interesa que participen ustedes también, para que no sea esto un monólogo. Pensé que iban a hacer una pregunta, un aporte. Lo que yo les decía entonces es que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconoce jurídicamente en su artículo 6 que toda persona tiene derecho a la vida, ¿no? Y yo les decía que, bueno, que toda persona tiene derecho a la vida implica, obviamente, de que el Estado va a asumir la obligación de no privar de la vida arbitrariamente a una persona. ¿Cuál sería el ejemplo de una privación arbitraria de la vida? Si uno, obviamente, lo direcciona, lo ejemplifica con los quehaceres de ustedes, sería, por ejemplo, una situación como esta, ¿no? Se sucede en una cárcel, ¿no? Se sucede un motín. Entonces, hay un motín, hay una revuelta, interviene los grupos de fuerza que tiene el servicio penitenciario y resulta ser que hicieron desmanes, hubo incendios, las personas internas tomaron rehenes, pero finalmente son reducidos por los grupos de choque. Entonces, en ese interín, resulta ser que cuando son reducidos, estas personas privadas de la libertad que participaron de esa, deciden deponer las armas, ¿no? Tiran al piso las facas, qué sé yo, los machetes, levantan las manos, se rinden, pero igual, efectivos del servicio penitenciario les disparan. Ese es un ejemplo de privación arbitraria de la vida. Entonces eso está prohibido, ¿sí? Nadie puede ser prohibida arbitrariamente. Eso no significa que el Estado, obviamente, a esa persona que cometió todos esos desmanes, la tenga que, obviamente, aplicar sanciones disciplinarias, tal vez tenga que iniciar acciones penales porque cometió, qué sé yo, algún delito, ¿sí? Un ejemplo de privación arbitraria de la vida sería esa, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿constituye una privación arbitraria de la vida si un enfermo de tuberculosis, privado de la libertad, ¿no? requiere atención médica urgente y el servicio penitenciario no le presta esa atención? ¿Eso es privación arbitraria de la vida? Les pregunto. Sí, totalmente.
¿Qué opina el resto? Y yo también opino que sí. Después se verá, ¿no? Si no se lo pudieron brindar, qué pasó en el medio. Pero Entonces, fíjense cómo allí se configura una violación al derecho a la vida de esa persona, privada de la libertad, ¿no? Otro derecho que está reconocido también en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos es el derecho que tiene toda persona a no ser sometido a torturas, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Entonces, este es un derecho que, insisto, lo tienen todas las personas. Cuando hablo de todas, es todas, ¿verdad? Pero nuevamente, si lo llevamos al campo de actuación de ustedes, porque se trata de eso, ¿verdad? También, digamos, esta clase de que efectivamente ustedes puedan advertir cómo estos derechos tienen efectivamente una incidencia directa en el quehacer que llevan adelante ustedes, ¿no? Entonces, por ejemplo, en una celda que tiene capacidad para albergar a 4 personas, resulta ser que por cuestiones de falencia, de falta de espacio, se alojan a 10 o 12 personas y viven en situación de hacinamiento. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que el hacinamiento equivale a un trato cruel, inhumano, degradante. Entonces, el hacinamiento constituye una violación del derecho a la integridad personal, en este caso de una persona privada de la libertad. Sí. Parece ser que también, ¿verdad? Sí, profe. Claramente. ¿Qué otro derecho reconoce el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos? El derecho a la libertad, que tiene toda persona, a la libertad personal. Y entonces, como toda persona tiene derecho a la libertad personal, nadie puede ser privado de libertad de manera ilegal. ¿Y qué significa que nadie pueda ser privado de su libertad de manera ilegal? Significa que el Estado solo puede privar de la libertad a las personas en los supuestos que estén previamente previstos en la ley. Es decir, acá hay que tener en cuenta el principio de legalidad y que además estén objetivamente determinados, es decir, que estén tipificados. Es la ley la que me va a mí informar cuáles son los supuestos que habilitan, por ejemplo, al Estado para privar de la libertad personal a alguien, ¿no? ¿Qué supuestos conocen que están previstos en la ley que habilitan privar de la libertad a una persona? Creo que lo hablamos la vez pasada, ¿verdad? El tema de orden judicial, el tema de si hay, si la persona es sorprendida en flagrancia, si hay indicio vehemente de que esa persona cometió un delito, si hay una fuga. Bueno, son todos supuestos que están contemplados en la ley y que habilitan entonces a el Estado a privar de la libertad a una persona. ¿Qué otro derecho? Bueno, el derecho también, fíjense, muy importante, porque el artículo 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, este tratado que estamos viendo, reconoce expresamente que toda persona privada de su libertad, dice, será tratada humanamente. Es decir, acá se reconoce jurídicamente el principio de trato humano,
que el Estado le tiene que dispensar a las personas privadas de la libertad. Y también acá, en este artículo 10, está reconocido el derecho de que los procesados, dice, tienen que estar separados de los condenados. ¿Esto se cumple? Efectivamente tenemos establecimientos carcelarios solo para condenados, solo para procesados. ¿Qué opinan? No, en su No, momento está mezclado, profesor. estaban, pero ahora no. Parece ser que no, ¿verdad? Entonces, acá este mandato de que la persona procesada tiene que ser separada de las condenadas no se cumple. Para nada, con lo cual, eso, como ustedes lo saben, conlleva, trae aparejado un sinnúmero, ¿verdad?, de dificultades. En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos también se reconocen el derecho a las garantías judiciales, el derecho a la libertad de expresión, muy importante también ese derecho a la libertad de expresión, que se le tiene que garantizar también a las personas privadas de la libertad. O sea, la posibilidad de expresarse, ¿verdad? Y otros derechos más que se les considera como derechos entonces preponderantemente de orden civil y político, ¿no? En lo político, por ejemplo, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se reconoce también el derecho que tiene toda persona de elegir y ser elegido para cargos públicos. Y en esto, nuevamente, llevándolo al campo de la persona privada de la libertad, se ha conseguido que las personas privadas de la libertad puedan, por ejemplo, votar, que tengan la posibilidad de ejercer su derecho al voto. ¿Sí? Entonces, como le venía diciendo, a la par de este Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ese mismo día, el 16 de diciembre de 1966, la Asamblea General también adopta otro tratado, que es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que como su nombre lo indica ya, es un tratado que reconoce derechos de orden preferentemente social, económico, cultural. Y este es un tratado que también tiene reconocida jerarquía constitucional, es como la Constitución, ¿verdad? Y tiene una gran aceptación en la comunidad internacional. Argentina ratifica este pacto en el año 86, le reconoce jerarquía constitucional en el año 94, y a la fecha son 171 estados que se han obligado, es decir, tiene 171 estados partes. ¿Qué tipo de derechos reconoce este tratado? Y como su nombre lo indica, derechos que tienen un fuerte componente económico, social, ¿no? Y así, por ejemplo, en el artículo 6 se reconoce que los estados reconocen el derecho a trabajar que tiene toda persona. Y a continuación, en el artículo 7, se reconoce que toda persona que trabaja tiene derecho a gozar de condiciones dignas y equitativas de labor. ¿Y esto qué significa? Creo que lo hemos hablado con ustedes, ¿verdad? Si mal no recuerdo. ¿Qué significa que la persona trabajadora goce de condiciones dignas y equitativas de labor? De que, por ejemplo, en el caso de ustedes, que son personas trabajadoras, bueno, entre otras mínimamente, y
perciban una remuneración digna. ¿Y qué significa una remuneración digna? Es un salario digno. Los órganos de protección de derechos humanos han dicho que una remuneración digna es aquella que le permita a la persona trabajadora, obviamente, cubrir sus necesidades alimentarias, de salud, de educación, de vivienda, de esparcimiento, pero no solamente para sí, sino también para su núcleo familiar. Entonces la pregunta que se instala es, las personas acá en la Argentina, ya no puntualmente ustedes, ¿no? En general, ¿tienen salarios dignos? ¿Se puede decir que hay salarios dignos? Hay salarios dignos y hay salarios bajos. El 90% bajo. Ah, bueno, entonces, obviamente que siempre va a haber personas que tienen muy buenas remuneraciones, pero si uno lo mide, ¿verdad? En términos generales, parece ser que los salarios son muy bajos, ¿verdad? No llegan a cubrir todas estas necesidades. No lo hacen. Esa es la verdad. La plata no alcanza. Y además también lo que hay que tener en cuenta es que en nuestro país, por ejemplo, hay un 40% de la población económicamente activa que trabaja en la irregularidad. Es decir, que trabaja en negro. Y como ustedes saben, el que trabaja en negro, obviamente, está sometido a condiciones que no necesariamente son las mejores, ¿verdad? Es decir, el que trabaja en negro, por ejemplo, el que trabaja en negro, a ver, para empezar, siempre va a cobrar menos que el que tiene un salario convenido, es decir, un salario que está fijado en una escala salarial. No tiene obra social, no hace aporte jubilatorio. No hay cobertura de arreglo de trabajo, no puede obtener un crédito bancario, que no tiene forma de respaldar ingresos. Entonces, esto es un problema, ¿no? Condiciones dignas y equitativas de trabajo implican también seguridad e higiene en el trabajo. Es decir, que la persona que trabaja lo haga, obviamente, en un ambiente laboral que sea lo suficientemente sano, adecuado, para que no le genere, obviamente, un menoscabo, un detrimento en su integridad psicofísica, en su salud. Entonces, la pregunta es, por ejemplo, el personal penitenciario, ¿trabaja en condiciones en donde está resguardada su seguridad e higiene en el trabajo? Más o menos. Por ejemplo, vamos al menos. ¿Cuál es lo que ustedes consideran que, por ejemplo, debería cambiar? ¿Cuál consideran ustedes que no son condiciones dignas de labor en los lugares en donde prestan servicios? Y muchas veces la estructura edilicia para la gente que trabaja 24 horas no tiene dónde descansar en un lugar cómodo, que se pueda descansar, un buen baño, una buena habitación. Nuevamente, ustedes me dicen que ustedes no cuentan con ese tipo de instalaciones. Estamos hablando de, obviamente, de algo digno, ¿no? No de lujo, ni algo digno, ¿no? En mi caso, que presto servicio en la 1, lo que es femenino no tiene baño, lo que es el muro no hay baño. Tiene que pedir sí o sí un relevo para poder ir al baño. Bien, fíjense, en el muro no hay baños. Los varones, ¿cómo hacen
hay un migitorio que también no es nada higiénico. ¿Pero qué es solo para varones o hay también para mujeres? En el muro. En el muro solo para hombres. Bien, entonces, bueno, ahí tenemos una cuestión, ¿no? O sea, en el muro hay un mingitorio que ni siquiera, como usted dice, está cuidado, no es higiénico, pero es solo para varones, para mujeres no. ¿Qué más? En algunas cárceles, tengamos en cuenta también que por ahí estaban diseñadas, ¿no? Porque antes no había personal femenino trabajando por ahí en lo que es en la seguridad, que ahora es muy común. Pero bueno, no fue evolucionando eso. Por ahí en algunos lugares sí, porque por ejemplo en la unidad 38 hay algunos puestos que sí tienen inodoros, pero bueno, no es en todos tampoco, ¿no? En los nuevos establecimientos que se han construido, los nuevos, ¿se han contemplado lugares para el descanso, por ejemplo, de quienes trabajan allí? ¿Para el personal del servicio penitenciario o no? Se ha Sí, contemplado sí, en las todo. unidades nuevas, sí. Luego sí, sí, pero de material, no los mejores materiales, no las mejores construcciones. Todo muy descartable, todo muy hecho a la ligera. Sí, como que no está tan planificado. Bien, Yo creo que fue para decir, bueno, cumplimos y lo que dure, dure. Exactamente, así fue. bien. Entonces, fíjense, entonces, no hay, se supone entonces que no, las condiciones no son las mejores, ¿no? A ver, inclusive hablábamos por allí de internos que tienen, por ejemplo, alguna enfermedad infectocontagiosa como TBC. Hay personal penitenciario que se contagió de TBC. Sí, yo me Sí. contagié, profesor. ¿Eh? Sí, me contagié yo, TBC. Ah, bueno, entonces, ¿y eso por qué? Porque obviamente no hay, digamos, condiciones de salubridad, de higiene en el establecimiento, ¿verdad? Exacto, sí. Entonces, bueno, fíjense cómo allí vemos claramente menoscabado de que no hay condiciones dignas y equitativas de labor. ¿Bien? Entonces, para la clase que viene, yo lo que les voy a pedir que ustedes piensen qué medidas tomarían si, por ejemplo, viene una orden del gobierno de que le dice a ustedes, miren, no se preocupen por el presupuesto, van a tener todo el apoyo. A usted lo voy a designar, la voy a designar director, directora general del establecimiento, pero quiero que piense en alguna medida para mejorar las condiciones en las que ustedes prestan sus servicios. No se preocupe por la plata. Entonces, como ejercicio, les voy a pedir que para la clase que viene piensen a ver qué harían, qué medida ustedes proponen o pueden proponer para mejorar, ¿sí? Este Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el artículo 11, reconoce que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado. Y ese derecho a un nivel de vida adecuado incluye alimentación, vestido, vivienda adecuada. Y fíjense, puntualmente y expresamente, lo que dice es que los estados reconocen el derecho fundamental que tiene toda persona a estar protegida contra el hambre. La pregunta que hago es,
en nuestro país el Estado reconoce, cumple con esta obligación de proteger, de garantizar que toda persona va a estar protegida contra el hambre? No, lo reconoce. Pareciera ser que no, ¿verdad? Sobre todo si uno tiene en cuenta de que es de público conocimiento que hay muchas personas que no la están pasando bien, que no hay efectivamente una cobertura de las 3 o 4 comidas que se recomiendan médicamente. Hemos visto por allí algunos jubilados, jubiladas, diciendo que comen una sola vez al día porque no les alcanza. Pero ese derecho a la alimentación adecuada, además, hay que tener en cuenta que es un derecho que comprende también el derecho a una nutrición adecuada. Digo porque muchas veces la persona come fideos, polenta, una sopa, pero ese plato de fideos aporta los nutrientes suficientes como para que una persona pueda decir que va a gozar de salud. El Pacto Internacional también reconoce en el artículo 12 el derecho que tiene toda persona al disfrute, dice, del más alto nivel posible de salud. El derecho al más alto nivel posible de salud. No solamente física, sino también mental. Salud física y mental. Entonces, este derecho a la salud, ya sabemos que en general no está cubierto para todas las personas. Y no está, ¿por qué? Y porque, qué sé yo, una persona que va a un hospital público lo sabe muy bien, le dan un turno para que se saque una tomografía de cada 3 meses, 4 meses. Cada vez resulta más difícil, inclusive para los que tienen una obra social, ir a cobertura de salud privada, porque ahora los médicos, las médicas te cobran el famoso diferencial, y entonces uno se rompió un brazo en un accidente, y sabe que el médico traumatólogo de apellido tanto es muy bueno, te lo recomiendan. Uno dice, bueno, porque yo tengo IOMA, como ustedes, ¿no? Por ser trabajadores de la provincia. Tengo IOMA, listo, voy, hago la consulta. ¿Y qué te dice? No, está bien, mire, yo la opero, pero me tienen que pagar un diferencial de 800.000 pesos. Entonces uno dice, pero ¿cómo? Se supone que tengo cobertura. Se supone que esto antes no pasaba. Bueno, ahora pasa. ¿O no es así? Qué ambigüedad, ¿no? Porque la medicina ha avanzado, ha evolucionado tanto en este último tiempo y el acceso es cada vez menor el que podemos tener nosotros. Sí, e insisto, es un acceso que cada vez está siendo mucho más complicado. Es decir, yo antes, qué sé yo, la llevaba a mi hija a la pediatra, la llamaba, no le recetaste tal. Bueno, gratis te decían la receta. Ahora te cobra la consulta. Una consulta que se la cobran a IOMA, pero te cobran un diferencial. Y 25.000 pesos. Y no te hace la 30.000 factura. pesos. 30.000 pesos. Y el médico no te hace la factura tampoco para que te puedan reintegrar. Nada. 30.000 pesos para... Entonces, fíjense cómo, inclusive, el acceso a la salud últimamente está siendo muy difícil, insisto, aún para las personas que tenemos una cobertura. Imagínense para los que van a un hospital público, ¿no? Ahora, yendo a las personas privadas de la libertad. Las personas privadas de la libertad tienen el derecho a la salud, sí, claro.
ya lo veremos. Y es más, el ejercicio del derecho a la salud de las personas privadas de la libertad está informado, está regido por lo que se llama el principio de equivalencia. ¿Esto qué significa? Significa, esto por supuesto en la letra, ¿no? En el deber ser, después en la realidad sabemos que no es así. Pero en el deber ser, porque de eso se trata el derecho, lo que se exige es que los estados le brinden a las personas privadas de la libertad una atención médica, una cobertura de su salud en términos equivalentes, iguales, a los que le brinda a las personas que no están privadas de la libertad. Que se le dé cobertura a su salud física, pero también mental. En la realidad sabemos que esto no es así. Ya hablaremos de eso, ¿no? El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales también reconoce educación. O sea, que toda persona tiene derecho a la educación. La educación primaria, la enseñanza primaria dice que tiene que ser obligatoria y accesible a todas, de manera gratuita. La enseñanza secundaria también debe ser generalizada y gratuita. La enseñanza superior, es decir, la educación universitaria, y también tiene que ser accesible a todos, por la implantación progresiva, dice, de la enseñanza gratuita. Bueno, acá, por suerte, en nuestro país, obviamente, sabemos que la educación superior, la educación universitaria, es de acceso libre, público e irrestricto, ¿no? Y gratuito. Entonces, eso es obviamente un gran logro que tenemos en nuestro país. Tenemos entonces una Declaración Universal de Derechos Humanos que se aprueba en 1948. Tenemos 2 tratados que se adoptan en 1966. Y en Naciones Unidas se advirtió que resultaba necesario adoptar tratados de derechos humanos, pero que tengan en cuenta particularidades, que tengan en cuenta, por ejemplo, la situación de determinadas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, de desigualdad estructural, que se atienda a las necesidades, por ejemplo, de la mujer, de los niños, de las personas con discapacidad, que se atienda algunas cuestiones como la discriminación racial. Y entonces también, a la par de esos instrumentos generales, en Naciones Unidas se adoptaron lo que se llaman instrumentos específicos de protección. Y el primer instrumento específico de protección que se adoptó fue la Convención Internacional sobre Eliminación de todas las formas de discriminación racial. Fíjense. Es un tratado que, insisto, se adopta para eliminar la discriminación racial. Este tratado se adoptó en diciembre de 1965. Argentina la ha ratificado y le otorga jerarquía constitucional también en 1994, cuando se produce la reforma a la Constitución. Y tiene también una amplia aceptación, porque esta convención ha sido ratificada por 182 estados de Naciones Unidas. Y es un tratado muy importante, ¿no? Porque aborda una problemática, fíjense, que tiene mucha actualidad, ¿verdad? Y que tiene que ver con la discriminación
que sufren las personas en función de su raza, la discriminación racial. Esta convención condena la segregación racial y el apartheid. El apartheid no es otra cosa que una política legal de segregación o de separación e inclusive de goce, de disfrute de derechos según la raza de las personas. El apartheid se implementó en la década del 60 en Sudáfrica, en donde, por ejemplo, en la ley se establecía, ¿verdad? Estaba jurídicamente previsto de que las personas de raza negra no se podían sentar en un parque público de tal hora a tal hora, en donde iban los blancos. Las personas de raza negra no podían concurrir a escuelas donde iban las personas de raza blanca. Las personas de raza negra no se podían tomar colectivos, micros, en determinados horarios porque estaban reservados para las personas de raza blanca. Esto pasó. Y entonces, en Naciones Unidas se adoptó esta convención, obviamente, para eliminar esa forma de discriminación racial, ¿no? Por esa razón, esta convención condena toda propaganda racial. La discriminación racial es algo que se da en nuestro país. ¿Qué opinan ustedes? Sí, sí, se sigue dando. ¿Se puede Yo decir, creo. ¿se puede decir que el argentino discrimina en función de la raza? De la raza no creo que tanto, ¿no? Yo no lo veo tan... Bien, pregunta entonces, si no se discrimina en función de la raza, ¿no? Dos cositas. Primero, ¿cuál es el trato que se le da, por ejemplo, a las personas indígenas? ¿Vieron lo del chineo? ¿Se acuerdan? La segunda clase, o la primera, que alguno vio el video que está allí en Cátedra Virtual. Ese es un supuesto de discriminación racial. El Estado discrimina a las mujeres que son víctimas del chineo en función de la raza. ¿Y por qué? Y bueno, la discrimina, por ejemplo, en el acceso a la justicia y no le toma la denuncia. No hay un traductor para que pueda esa mujer que habla un dialecto que no es el idioma español y tomarle la denuncia. ¿Cómo se los concibe, por ejemplo, a los mapuches digamos, en el imaginario social? ¿Como conflictivos? ¿Se habla en los medios de comunicación de el conflicto mapuche? Mucho más. Se asocia a los mapuches como terroristas. Escuchen a Feynman y para él los mapuches son todos terroristas, ¿no? Lo que pasa, profesor, Sí. quedó muy marcado lo de Jonas Wallace. ¿Sí? Jonas Wallace, claro, pero Jonas Wallace es Jonas Wallace. Sí, bueno, pero uno no puede decir, sí. uno no puede decir que Jonas Wallace es terrorista, para empezar. Pero Jonas Wallace no representa a todos los mapuches. Bueno, pero voy de la mano con lo que usted dijo, los medios de comunicación, ¿sí? Inflaron de tal manera que metieron a todos los mapuches en la misma bolsa, a eso voy. Bueno, fíjense, otra cosa de discriminación en relación a personas indígenas. En nuestro país, que tiene una muy rica diversidad de pueblos indígenas, pero muy rica, hay alrededor de 2 millones de personas indígenas.
2 millones. ¿Conocen ustedes algún diputado nacional que sea indígena? No, yo No. no. No hay. No, para nada. No hay. No hay. Ahora, otra cosa. El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, que es el órgano de Naciones Unidas que crea la Convención para la Eliminación de la Discriminación Racial, le ha hecho un llamado de atención a la República Argentina. ¿Por qué? Porque dice que está preocupado porque en la República Argentina existe una fuerte percepción en la sociedad, en la generalidad de la sociedad, ¿no? De que el argentino es de raza blanca y europea. ¿Qué opinan de eso? ¿Es así o exageran? Yo creo que exageran. Uh-huh. ¿Qué opinan? ¿Hay así como una creencia? Es que la mayoría, perdón lo que voy a decir, ¿sí? La mayoría, ¿sí? Somos hijos, ¿sí? O nietos de inmigrantes, pero hay un montón, ¿sí? De criollos, que hay descendencia de criollos de acá, que eran nativos de acá en su momento, ¿sí? Pero siempre el pensamiento fue apuntar hacia lo europeo, siempre fue para allá, que somos hijos de, nietos de, y entonces queda esa sensación, ¿sí? De que la descendencia o el linaje europeo está presente acá en la Argentina. Uh-huh. Entonces sí hay esa percepción. Sí, como también me quedé con ganas de decirlo, el argentino discrimina muchísimo, discrimina por raza, por nacionalidad, por estatura, por color, ¿sí? Continuamente, ¿sí? No lo voy a decir porque estamos en una clase, pero petizo, este del otro, y así continuamente con todas las cosas. Uh-huh. No hay ninguna de las cuestiones que no discrimine con algo, siempre se agarra de algo. Entonces, fíjense, esta convención que es muy importante, lo que apunta es a eso, ¿sí? A que el Estado, entonces, adopte todo tipo de medidas para eliminar la discriminación fundada en la raza, ¿sí? En el año 1979, la Asamblea General de Naciones Unidas adopta otro tratado, que es la Convención Internacional sobre Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Tiene un título largo. Por eso se la conoce más como la Convención CEDAW, con C. CEDAW, por las siglas en inglés. Esta Convención CEDAW también fue ratificada por Argentina, es decir, Argentina se obligó por ese tratado, le otorgó jerarquía constitucional en el año 94 y es la Constitución Nacional de las Mujeres. Es como que, profesor, es como que la Sí. Argentina se enganchó en todas, se anotó en todas y hoy no podemos cubrir todo en todo lo que nos comprometimos. Dijo, sí, aceptamos. Argentina ha ratificado ahora ya no con este gobierno, ¿no? Pero ha ratificado todos los tratados. Pero fíjense, no solo Argentina, ¿eh? Porque, fíjense, esta convención CEDAW ha sido ratificada por 189 estados. O sea, de 193 que tiene Naciones Unidas, hay 189 que la han ratificado. Es un número altísimo. Esta convención es muy importante porque nos da una definición de lo que es la discriminación contra las mujeres. Y en ese sentido,
la convención a lo que apunta es, obviamente, a que el Estado adopte toda una serie de medidas, que asuma obligaciones. ¿Para qué? Para lograr la igualdad entre el hombre y la mujer. Ahora, pero no la igualdad jurídica, porque esa igualdad jurídica, obviamente, ya la tienen, ¿no? Desde 1945 y antes se viene diciendo que tanto el varón como la mujer tienen los mismos derechos. Claro, pero en los hechos eso no pasa. Entonces, esta convención CEDAW apunta a que se logre una igualdad de derechos entre varones y mujeres, pero en la realidad apunta a una igualdad sustancial, a una igualdad real en los hechos entre mujeres y varones. Y para eso, la convención obliga a los estados a adoptar distintos tipos de medidas, ¿no? Y por ejemplo, obliga al Estado a adoptar lo que se llaman medidas de acción positiva o medidas de carácter temporal, es lo mismo. ¿Qué son estas medidas de acción temporal? Y no son otra cosa que medidas que disponen, obviamente, otorgarles a las mujeres algo más de lo que se le otorga al varón, pero no como una suerte de privilegio, sino que la convención parte de una realidad, y es que las mujeres se encuentran en una situación de desventaja en relación a los varones. Hay una desigualdad estructural, y entonces a través de estas medidas de acción positiva, lo que se pretende es que con esto las mujeres que están en esa desigualdad equiparen, se eleven hacia una igualdad en el goce y ejercicio de sus derechos con los varones. Y estos ejemplos abundan, ¿no? Digamos, en situaciones en donde efectivamente las mujeres están en situación de desventaja, claramente. Otro tipo de medidas para lograr esa igualación es que el Estado se va a obligar a modificar patrones socioculturales de conducta entre varones y mujeres. Es decir, se va a obligar a eliminar de sus legislaciones, de sus prácticas, de los denominados estereotipos de género. ¿Qué significan estos estereotipos de género? ¿Alguien sabe? ¿Han escuchado hablar alguna vez de los estereotipos de género? ¿Alguien me puede mencionar con sus palabras qué entiende por un estereotipo de género? ¿O cómo me lo puede ejemplificar? Lo que se espera de un hombre o de una mujer. Lo que espera la sociedad, digamos, ¿no? Efectivamente, los estereotipos de género no son otra cosa que preconceptos o prejuicios acerca de roles supuestamente establecidos distintos para varones y para mujeres, ¿no? Y entonces se entiende que, bueno, por ejemplo, hay determinados roles que se le asignan a uno y a otro en función de su carácter. Entonces, los varones constituyen un sexo fuerte, están obviamente dotados de fuerza física que las mujeres no tienen, las mujeres son el sexo débil,
son sentimentales, las mujeres se tienen que ocupar de las tareas de cuidado en la familia, no así el varón. O sea, estos estereotipos de género están muy, pero muy instalados, ¿verdad? En todo tipo. En el acceso al empleo, por ejemplo. Ahora mismo, en el acceso al empleo. Para el ingreso, por ejemplo, al servicio penitenciario, ¿no? Alguien se anota allí en la escuela de cadetes. Si es varón, nada, se anota. A las mujeres, ¿no se le pide un certificado médico para ver si están embarazadas o no? Pregunto. Estereotipo de género en el acceso. Bien. ¿Cómo? Análisis de sangre creo que le piden y ahí saltaría si está embarazado o no. Análisis de sangre. Quienes han... Ahora se pide solo eso, pero yo en la época que me anoté, hace 24 años que no ingresé porque tenía una hija. Ingresé porque tenía un hijo. Bueno. Entonces, fíjense ahí cómo opera el estereotipo en el ámbito laboral, ¿no? Pero estos estereotipos están presentes, insisto, en todos los órdenes de la vida. Pero vamos a laboral, ya que lo mencionan. El estereotipo infame, ¿no? De que una mujer no puede ser al mismo tiempo una buena madre y una buena trabajadora. Porque para el empleador, no es una buena trabajadora si se saca una licencia por maternidad, si se saca una licencia, qué sé yo, por tareas de cuidado, porque tiene que llevar al pibe al primer acto en el jardín. Eso pasa, ¿o no? Entonces, estos estereotipos de género, obviamente, además, violan el derecho a la igualdad y no discriminación, que es un derecho humano que tienen todas las personas. Estos estereotipos de género, reitero, están muy instalados. Tan instalados que obviamente lo que se requiere es una deconstrucción de cómo efectivamente hemos sido conformados a lo largo de nuestra vida, ¿no? O sea, yo entiendo que cuando yo dé el ejemplo, un ejemplo muy, qué sé yo, muy trillado, de que quién tiene que lavar los platos, me van a decir, no, yo en mi casa lavo los platos, pero me pasa a mí, que me considero feminista, de que a veces yo lavo los platos, pero en el entendimiento de que estoy ayudando. Y yo le digo a veces a mi esposa, deja que yo te ayude a lavar los platos. Entonces, ya esa sola mención, esa sola referencia, tiene una fuerte connotación, porque está dando cuenta de que vaya a saber en qué lado está inscrito de que es la mujer la que tiene que lavar los platos, que tiene que cocinar, pero como yo soy un gauchito, deja que yo te ayudo. ¿Pasa eso o no? No, eso tiene que ver con estereotipos, cómo nos han conformado, ¿verdad? Ahora se viene el Día de la Madre, por ejemplo. Ahora en menor medida, pero sabemos quienes tenemos un poquito de edad de que antes para el Día de la Madre todas las empresas de electrodomésticos, todas asociaban a la mamá que le regalaba el lavarropa, la cocina, algún electrodoméstico. ¿Y por qué? Y bueno, porque hay un estereotipo de que la mujer es la que se encarga de las tareas del hogar, de las tareas del cuidado. Alguien me puede decir, no, mira, yo me reparto las tareas con mi esposa y trato también de cuidar de las tareas de cuidado, me ocupo de mis hijos, pero en el fondo yo también lo hago. Pero y tiene que ver con, insisto, cómo nos han criado, cómo nos han conformado.
Él no lo hace, pero entendiendo también de que esa es una función de la madre. ¿O no es así? Les pregunto. Para intercambiar pareceres y que esto no sea un monólogo. Esos estereotipos están Sí, muy es instalados. así. Hoy ha cambiado un poco, pero sigue siendo así. Yo lo noto en los chicos, en los hijos, que por ahí saben que papá no va a encontrar o no va a hacer o no dejó preparado esas pequeñas cositas que uno sí las tiene en cuenta. Yo ya estoy pensando en todo lo que mi hijo va a llevar mañana a la escuela y sé lo que tiene y sé lo que no lo tiene, lo que le falta, por ejemplo. Y por ahí si vos decís, no, fíjate, decirle a tu papá, no, papá no sabe. En esas pequeñas cosas. Sí. Y fíjense, y esos estereotipos están tan instalados y son una suerte de dogmas, es decir, de cuestiones que ni siquiera se discuten, que hasta las propias mujeres se la creen. Porque muchas veces también las mujeres entienden de que nadie va a atender, nadie va a hacer las tareas de cuidado mejor que ella. Y porque no sé por qué, por el instinto de madre, te dicen. Pero también, son todas construcciones sociales. Profesor, Sí. ¿cuántos años hay que derrocar para tratar de cambiar? Porque estamos hablando de que están instalados, pero estamos hablando de, no sé si miles de años. Sí, no. Entonces no podemos en estos últimos que se está dando muy masivamente, 20, 30 años, porque en todas las materias que estamos viendo, en la gran mayoría se habla de este tema, en la sociedad se habla de este tema, pero bueno, a veces siento que vamos muy apresurados a tratar de cambiar un montón de años de historia. No digo que esté bien o esté mal, ¿sí? Pero se quiere revertir totalmente costumbres y cosas que están muy arraigadas en el ser humano, en el ADN de cada uno y de todas las, ¿sí? Y tratar de cambiarlas en el instante. Y es muy difícil. No, yo entiendo. O sea, esto forma parte de un proceso, claramente. De un proceso transformador que, como todo proceso, tendrá sus marchas y contramarchas. Es así, es algo inexorable, ¿verdad? Ahora, lo que sí me parece importante es, primero y principal, tener la suficiente capacidad, y esto hablo para los varones, ¿no? Pero también para las mujeres, ¿no? Tener la suficientemente capacidad para comprender, para advertir de que efectivamente vivimos en un mundo en donde las mujeres están en una situación de desventaja por todas estas cosas que estamos hablando. El que no lo ve así, me parece un necio. Me parece un necio. Entonces, uno advierte que efectivamente las cosas son así. Listo. Después uno, obviamente, lo que tiene que hacer es, uno ya conoce que hay una situación de desventaja. Uno tendría que tomar la decisión política, moral, personal, como le quieran llamar, de cambiar esa situación. Y en tercer lugar, bueno, Por ejemplo, empezar con la crianza de prácticas. nuestros hijos. Claro, empezar con Con la prácticas. crianza de nuestros hijos, ¿sí? Claro, empezar con prácticas concretas para transformar eso. Yo sé que va a costar, pero bueno, se trata de eso. Entonces, si uno hace eso, uno hace el aporte a la transformación. Si uno no lo hace, y bueno, nos vamos a quedar sin la posibilidad de avanzar, que es de lo que se trata, ¿no? De avanzar en estas cuestiones. Pero bueno, entonces esta convención se da hoy muy importante. Y es muy importante porque, insisto, aborda el tema de la discriminación y bueno, ya veremos en su momento, en alguna clase particular, cuando hablemos de la situación de las mujeres privadas de la libertad. ¿De qué manera
por ejemplo, son objeto de discriminación también por parte del Estado. Pero eso, bueno, habrá una clase especial sobre ese tema y ya lo veremos entonces. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Si no, me quedo acá porque, bueno, tengo que abordar otros tratados, pero ya lo haré en la clase que viene. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, no. No, profe. Bueno, entonces, así le doy tiempo para que ingresen quienes tienen que rendir el control de lectura, ¿sí? Bueno, muy bien, que tengan buena semana, ¿sí? Gracias igualmente. Gracias, Gracias, profe. profe. Chao, hasta Gracias, luego. profe. Gracias, profesor. Chao, chao. Chao, profe.